Bien, vamos a empezar y entonces vamos a empezar con la pregunta: ¿las plantas necesitan silicio? Y vamos a lo siguiente. El top 10 de los cultivos más importantes a nivel mundial, 7 de ellos son acumuladores de silicio. Se considera una planta acumuladora de silicio cuando el 1% de su peso es mayor al 1% de su peso seco. De estas 10 plantas, 7, las que son acumuladoras, son el arroz, el trigo, la remolacha, la cebada, el tomate, la caña de azúcar y la soya. Si quisiéramos saber cuánto silicio están consumiendo algunos cultivos por hectárea, tenemos que la cebada consume de 50 a 200 kilogramos por hectárea por sitio. Así sube el maíz, de 50 a 200. Vemos que el arroz consume casi media tonelada de silicio por cada sitio. Este silicio que las plantas consumen, ojo, al lado en esta sección de aquí tenemos la media. ¿Y esto qué quiere decir? Algunas variedades consumen más que otras. Algunos ciclos duran más que otros, dependiendo del clima y la región geográfica. Pero bien, el silicio en el 2016, recientemente, empieza a empujar muy fuerte, porque se le empieza a considerar una sustancia beneficiosa para las plantas. En el 2016 la AFCO no solamente lo establece como sustancia beneficiosa, también establece por primera vez un método oficial para cuantificar el silicio soluble. Y ya no solamente hablamos de silicio, ya le pusimos un primer apellido, que es el silicio soluble. Nutrifacts, en el 2017, ya lo pasa de una sustancia cuasi esencial a una sustancia esencial bajo condiciones de estrés. Como podemos ver, del 2017, octubre del 17, a la fecha va muy poco tiempo, vamos para 2 años apenas, donde se le empieza a reconocer a este elemento químico un valor importante en la nutrición de las plantas. Bien, pero ¿qué es el silicio? Dando una introducción breve, el silicio es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre después del oxígeno. Se encuentra en su mayoría en forma de dióxido de silicio. Cerca del 50-70% del silicio que encontramos en la corteza terrestre está en forma de dióxido de silicio. El dióxido de silicio se encuentra principalmente en 3 fases: fase cristalina, semicristalina y amorfa. ¿Por qué es importante esto? Y ahorita lo vamos a ver más adelante. La fase cristalina, como podemos ver, es donde se encuentran las moléculas o los átomos más compactados, sin dar oportunidad a espacios. Los espacios en un compuesto químico nos ayudan a la solubilidad. Tenemos la fase semicristalina y a su vez la fase amorfa o irregular. Las formas cristalinas se encuentran en silicatos primarios y secundarios. Los silicatos primarios son aquellos silicatos que no han tenido ningún tipo de degradación. Los secundarios son los silicatos que de cierta manera ya han pasado por un proceso ya sea geoquímico o bien biológico y se han degradado. La fase amorfa, esta fase que es la que nosotros nos vamos a enfocar a lo largo de la plática, es de origen biogénico. ¿Esto qué quiere decir? Cuando un silicio cristalino, semicristalino, ha logrado ser fijado dentro de la planta, ese silicio regresa al suelo. Bueno, cuando regresa al suelo ese silicio ya regresa en forma amorfa. Un claro ejemplo en Diatomix es que las algas diatomeas, al ser unas algas prehistóricas, ya pasaron por este proceso de fijación de silicio. Por lo tanto, el silicio que encontramos en Diatomix es silicio morfo. Bien, aquí podemos ver imágenes de cómo se ven las diferentes fases. Tenemos la fase cristalina, la fase semicristalina, la fase amorfa y Diatomix. Y una de las grandes diferencias es la tasa de solubilidad. Esta tasa de solubilidad que se presenta aquí ya está evaluada a través del método que se propone la AFCO. Tenemos que el silicio cristalino, el que se encuentra principalmente en el vidrio, tiene una tasa de solubilidad muy baja. Esta pequeña presencia de silicio ha hecho que en muchos experimentos sea complicado medir las deficiencias, porque hay 2 características en la planta. El silicio se encuentra en casi todos lados, pero no disponible. Y número 2, la deficiencia de silicio en las plantas casi nunca se
se establece como que solamente el silicio. Normalmente buscamos otras alternativas, como patógenos o falta de nutrición por NPK. La solubilidad del silicio semicristalino es de 3.75 miligramos por litro. La absorción de silicio amorfo es de 15 miligramos por litro. Y esto es muy importante en la siguiente parte, cuando hablemos de la fisiología, de cómo se fija este silicio. Y tenemos que Diatomix tiene 46 miligramos por litro, 3 veces más que si solamente tiramos los restos vegetales al suelo. Bien, actualmente y comercialmente se habla de un silicio soluble, de un silicio cristalino, de un silicio amorfo, silicios biodisponibles, silicios biogénicos y silicios asimilables. Realmente lo que podemos ver es que todos son silicios, pero tienen un apellido diferente. Y para aclarar un poco este tema, no se trata de qué necesita la planta, ya sabemos que necesita silicio, sino del cómo lo necesita. Y el silicio, la única forma en que las plantas lo asimilan es en forma de ácido silícico. Bien, ¿por qué es importante entender esto? Porque sabemos que existen diferentes tipos de nitrógenos y que las plantas solamente asimilan los nitratos y el amonio. A su vez existen diferentes tipos de fósforos que tienen que pasar por diferentes procesos para llegar a ser fosfatos, que es lo que la planta consume. Bien, entonces Diatomix, que es un silicio disponible más agua, nos va a formar el ácido silícico. Esta molécula de aquí, esta que tenemos aquí, es la que realmente aprovechan las plantas. Bien, para darnos una idea de la importancia de esta tasa de solubilidad, tenemos que el cuarzo, o el silicio que está de manera inherente en el suelo, solamente tiene una tasa de solubilidad de 1.5 a 3.75 miligramos por litro, mientras que un silicio amorfo logra de 15 a 30, y recordemos, Diatomix tiene 46 y más. Ya que encontramos al actor principal del silicio, que es el ácido silícico, hemos detectado en Diatomix que existen dos áreas principales donde este actúa, como en la nutrición vegetal y como mejorador de suelo. ¿Y cuándo funciona más o mejor? Depende la cantidad que tenga un producto de silicio disponible. No importa desde el punto de vista químico cuánto silicio tenga. La arena como tal tiene un alto contenido de silicio, sin embargo este no es un silicio disponible. Aquí vamos a empezar a evaluar la importancia de la tasa de solubilidad del silicio. Bien, el papel del silicio como ácido silícico en la nutrición vegetal, y voy a hacer hincapié en el ácido silícico. Bien, hoy sabemos que la absorción de ácido silícico tiene lugar en las raíces de todas las plantas, a través de las raíces laterales, a través de mecanismos pasivos y activos. Un mecanismo activo es aquello donde la membrana gasta energía para poder consumir el silicio, mientras que los pasivos dependen más de la concentración que está en el medio y se mueve a través de la membrana celular por ósmosis, principalmente o difusión. Cada planta, cada cultivo tiene una tasa diferente de asimilación de este ácido silícico y lo vamos a ver más adelante. Si tienes una planta acumuladora de silicio y a su vez aportas una gran cantidad de silicio soluble en el suelo, las plantas van a fijar más rápidamente este silicio. ¿Por qué? Porque una mayor cantidad, aparte receptores en la membrana, van a permitir que se acumule una mayor cantidad de silicio en los brotes y en las raíces. Esta característica en las plantas que son fijadoras de silicio o acumuladoras tiene una ventaja que la vamos a ver hasta el final de la presentación productiva. Bien, aquí vemos como el ácido silícico, los receptores que tenemos ahorita en las raíces son los LSI1, LSI2. Actualmente hay 66 genes asociados a estos receptores. Vemos cómo llegan, pasan, entran al xilema y se mueven vía xilema dentro de la planta y se van fijando en las paredes celulares de la planta. Cuando el ácido silícico llega a la microfibrilla entre las paredes celulares, se fija, al igual que el calcio, se empieza a formar esta molécula de aquí, que es un dióxido de silicio coloidal con una gran cantidad de agua.
Bien, existen diferentes mecanismos y uno de ellos es el endurecimiento y aclimatación. Las plantas, para resistir el estrés, igual se hace un gran paréntesis. El silicio, una de sus grandes ventajas sobre el ácido silícico en la nutrición vegetal es para combatir los problemas de estrés biótico y abiótico. Bien, y el mecanismo fisiológico de las plantas para expresar el uso del silicio está en un mecanismo que se llama endurecimiento. Las plantas se fortalecen a sí mismas para resistir el ataque de insectos o bien inclemencias meteorológicas como el granizo. Bien, como les comentaba, cuando el ácido silícico llega, se acumula en la pared celular, se condensa en un gel que se polimeriza y empieza a generar una barrera. Cuando la planta llega a requerir esa agua de reserva para sí misma, va a quedar una especie de caparazón o de una especie de célula dura que se llaman fitolitos. Estos fitolitos ayudan contra los masticadores principalmente. Ok, bien. Esta gráfica, aunque la estoy poniendo un poquito adelante en la presentación, es muy importante para entender la dinámica del consumo de silicio para una planta, en este caso, puntualmente el trigo. Este fue un experimento que se realizó con 2 plantas de trigo en hidroponía. Tenemos que en una se utilizó una solución nutritiva con más de 0.5 milimoles de silicio, mientras que otro cultivo no se utilizó ninguna cantidad de silicio. El trigo empezó a desarrollarse, y esto es porque una planta puede seguirse desarrollando aún a expensas de la falta de silicio. Vemos como hasta el día 55 aproximadamente la planta de trigo no consumía tanto silicio, pero vemos que después del día 55 el consumo de silicio crece exponencialmente, a tal grado que en un periodo de 20 días consume todo el silicio que tenía en el medio. Si ambas plantas se trasplantan a un nuevo medio rico en silicio, vemos como en menos de 10 días, ya en su etapa adulta, consumen todo el silicio que está disponible en la solución nutritiva del suelo, en este caso la hidroponía. Eso nos quiere decir 2 cosas. Primera, la planta tiene la capacidad de modificar su velocidad de absorción de silicio en función de su etapa fisiológica. Para los que conocen el cultivo del trigo, sabemos que después del día 55 aproximadamente tenemos el proceso de macullamiento. Y esto es porque las plantas tienen que garantizar su siguiente generación. Y si tengo un elemento que me ayuda a defenderme contra los posibles ataques a mi siguiente generación, que son mis semillas, voy a tratar de defenderme. Y vemos cómo una planta expresa su necesidad de defenderse a través del consumo de silicio. Hoy en día tenemos detectados diferentes mecanismos de acción basados en resultados experimentales concretos. Aunque ahorita los voy a mencionar a grandes rasgos, cabe señalar que al final de la presentación tenemos algunos resultados validados donde vemos expresados todos estos resultados y estos mecanismos. El primero, que es la homeostasis de los nutrimentos. Es muy importante entender que una planta, no importa que le pongamos más, hay que enseñarla a alimentarse correctamente y que se autorregule la cantidad de nutrientes que tiene la planta dentro de sí misma es muy importante, y esto se da cuando tenemos una cantidad de silicio aceptable en el medio. La planta empieza a hacer homeostasis y si hay un elemento en exceso deja de consumirlo. Un experimento que hicimos puntualmente en este tema fue en un cultivo de tomate. Hicimos una aplicación de silicio y hicimos también un exceso de fósforo. Nos dimos cuenta con el desarrollo de la planta que aquel campo no tratado con Diatomix presentó una gran acumulación de fósforo en el área foliar, mientras que la planta donde se trató con Diatomix presentó los niveles de fósforo óptimos o normales para este cultivo. Por otro lado tenemos el siguiente, que es la modificación de los atributos de intercambio gaseoso y de las fitohormonas. Bien, ahorita vamos a tocar puntualmente el tema de las fitohormonas, las que se ven estimuladas con la presencia de silicio o de ácido silícico, y los atributos de intercambio gaseoso. Ayuda a la planta a respirar un poco mejor, evitando los problemas principalmente de golpe de calor y deshidratación.
Tenemos el ajuste osmótico y el contenido de agua en las hojas. Bien, como les comentaba, cuando el ácido silícico va y se polimeriza en las paredes celulares, siempre va a estar acompañado de una gran cantidad de agua. Y a su vez, al momento de funcionar como una capa térmica, ya que el agua más el silicio funciona como un aislante térmico, va a evitar o va a regular la pérdida de agua a través de la transpiración. Reducción de la agresión oxidativa y regulación positiva de la expresión genética. Bueno, esto es muy importante, aunque no me voy a meter con las especies reactivas del oxígeno que producen la oxidación, porque es un tema un poco complejo y no es de este curso. Puedo hablarles de que, mientras que para los seres humanos los compuestos rojos o los polifenoles son nuestros antioxidantes, la planta, el silicio, es su antioxidante y este le permite regular los problemas del estrés oxidativo. Y la regulación positiva de la expresión genética, en la experiencia personal de los técnicos de Diatomix y del personal de campo, hemos detectado que cuando una semilla o una variedad o un cultivo es sometido a una dosis alta de Diatomix, se logra lo que nos dicen los que nos venden la expresión genética o nos venden la genética o la semilla. Tú vas a obtener tantas toneladas. Nos hemos dado cuenta que con Diatomix se logran esos niveles ofrecidos por los proveedores. Reducción de la admisión de sodio, translocación y el incremento de potasio. Bien, el ácido silícico, al tener una carga negativa, nos ayuda mucho a la translocación de sodio cuando ya está dentro de la planta y nos ayuda a la movilidad del potasio dentro de la misma. Aquí es importante señalar que una vez que el silicio llega y se deposita, es igual que el calcio, ya no se mueve. Por otro lado, si nosotros aplicamos Diatomix cerca de la zona radicular, el gel que se empieza a formar, que vamos a ver como mejorador de suelo, va a evitar y va a funcionar como una barrera osmótica contra el sodio cuando esté en el medio de crecimiento. Por otro lado, veremos el punto de inmovilización de los metales pesados en el medio de crecimiento, que esto es muy importante en el sur del continente o en el centro, por los suelos ácidos. No voy a hablar de ningún metal pesado en particular, pero estamos haciendo trabajos ahorita con cadmio en cacao. Y por otro lado, la compartimentación de sílice coloidal, que esto nos da una resistencia a la planta contra los insectos principalmente. Bien. Lo que les comentaba hace un momento, las plantas tienen 3 mecanismos de respuesta al estrés, donde actúa Diatomix. Estos son los mecanismos de acomodación, que es la aclimatación y endurecimiento. Este es un mecanismo no heredable, quiere decir que las plantas lo pueden expresar siempre. Y en el tema de frutales, pues no es que van a tener resistencias, van a resistir a través de la cantidad de silicio que tengan presente o disponible. El tema de las fitohormonas. Cuando una planta está sometida a estrés, se producen principalmente 4 fitohormonas: ácido abscísico, ácido acetilsalicílico, ácido jasmónico y etileno. El ácido acetilsalicílico se ve vinculado principalmente en los exudados para defenderse contra los microorganismos, en este caso bacterias y algunos virus. Los jasmonatos se empiezan a desarrollar cuando la planta detecta o manda una señalización bioquímica asociada a insectos o a lesiones. Y el etileno, bien, es la fitohormona encargada de la cicatrización. Lo que nos hemos dado cuenta es que cuando un cultivo está suficientemente tratado con Diatomix, cuando hacemos los procesos de poda, principalmente en los frutales, el proceso de cicatrización es más rápido. Esto nos permite quitar un vector de la enfermedad al momento de que la planta está sana antes del tiempo. Por otro lado, tenemos la producción de quinasas e inhibidores de proteasas. Bien, voy a hacer hincapié en el inhibidor de proteasas. ¿Esto qué quiere decir? Si tenemos un masticador que está atacando una planta tratada con Diatomix, lo que está consumiendo le va a costar más trabajo digerirlo. Y al momento de que un insecto gasta más energía para digerir una misma cantidad de tejido vegetal, se va a autorregular la población de los insectos. Hoy en día sabemos que Diatomix, o el ácido silícico, se encuentra vinculado a la concentración de metabolitos relacionados con la defensa de las plantas, y son aproximadamente 200.000 metabolitos. Obviamente no los voy a enunciar todos, pero con gusto se los podemos compartir. Realmente son bloques de familias, como las auxinas, donde está vinculado la presencia de ácido silícico. Bien, todo lo que les he platicado lo podemos ver expresado o lo podemos ver ilustrado en las siguientes láminas. Tenemos que una célula vegetal que no tiene esa capa de sílice coloidal puede tener
o inciden mayormente las hifas de los hongos. Mientras que esta capita que vemos, que es la capa de sílica, va a evitar o va a retardar la inserción de los hongos dentro del tejido vegetal. Bien, entonces aquí podemos ver el efecto ya en la hoja. En este caso es un arroz, es un hongo. Vemos como aun cuando está la presencia del hongo no está correctamente establecido en la hoja. Esto nos da una ventaja para poder contenerlo con algún fungicida. Por otro lado, esta es una imagen que a mí me gusta mucho porque ejemplifica el tema de un tejido vegetal duro, y vemos cómo lacera las mandíbulas de los insectos, de todos los masticadores. Por otro lado, aunque no tengo una imagen de algún chupador, pues sabemos que después de que el chupador incide en la planta, si los procesos de cicatrización son óptimos, la planta puede funcionar o puede ser, esa lesión puede dejar de ser un vector para otros tipos de enfermedades. Bien, y un estandarte en Diatomix es que cuando aplicas Diatomix en casi cualquier cultivo, vemos la proliferación o la producción de tricomas en la planta, que son estos pelitos que ayudan y son un mecanismo natural de defensa de las plantas. Y esto es, al final los insectos, su abdomen es una región muy blanda, y al momento de caminar por una planta con una gran cantidad de tricomas, puede empezarse a lastimar el abdomen. Entonces, tenemos un tejido vegetal que nutre menos al insecto, un tejido vegetal que le cuesta más trabajo masticarlo. A su vez, un punto o un lugar, un hábitat incómodo, se va a autorregular la población de los insectos. Bien, regresemos al tema de la solubilidad. Bueno, solamente la pongo para recordar las tasas, porque entonces ya ahorita seguramente algunos se estará preguntando cuánto necesita de silicio mi cultivo, y entonces les adelanto la película. Aquí tenemos un poco ya lo que es la concentración requerida en el medio de cultivo. Tenemos que el trigo requiere 30 miligramos por litro. ¿Por qué era importante la tabla anterior? Porque vemos que el suelo, bajo ninguna circunstancia, porque hoy ya está declarado que bajo ninguna circunstancia el suelo por sí solo, a menos de que se deje descansar, que es algo que ya no se utiliza bien en la actualidad, que es el reposo de tierras, nunca va a aportar las cantidades de silicio que requiere. Entonces, hoy en día es necesario enmendar nuestro suelo con fuentes de silicio, y no solamente fuentes de silicio, sino con un silicio que esté disponible para las plantas. Entonces, el trigo requiere 30 miligramos por litro, el arroz requiere 19.2 miligramos por litro. Sin embargo, en el arroz tenemos que el arroz consume 13.3 miligramos de dióxido de silicio por grano de raíz por hora. Esto hace que el arroz se nos vaya a casi la media tonelada de silicio que requiere en el suelo para poderse desarrollar. Tenemos el pepino, las cucurbitáceas, requieren una gran cantidad de silicio. Entonces podemos empezar a clasificar un poquito los tipos de cultivo: las monocotiledonias, los cereales, los granos, las cucurbitáceas y algunas hortalizas. Bien. Y ya para entrar en el tema de cómo resiste los impactos medioambientales, con 30 miligramos por litro de dióxido de silicio o de ácido silícico, ya el trigo empieza a resistir problemas de salinidad, mientras que el maíz, con 60 miligramos por litro, ya empieza a resistir sequías y análisis radiculares. En sequía es muy importante señalar que cuando se utiliza correctamente Diatomix, nos ayuda a extender un poquito más los periodos de riego, y la planta expresa el estrés hídrico un poquito más tarde que los cultivos que no han sido tratados. Bien, como químico, como ahí me presentaron, el papel del silicio como mejorador del suelo es un punto que es lo que me trajo a Diatomix. Y es que la presencia de ácido silícico, no dióxido de silicio, ácido silícico en el suelo, mejora no solamente las propiedades físico-químicas del suelo, sino que permite la disponibilidad de los fósforos mineralizados y los transforma en ácido fosfórico, como se muestra en la siguiente lámina. Para un servidor, esta es la joya de la corona de Diatomix en cuanto a nutrición y mejorador del suelo. Un fósforo más ácido silícico nos forma el silicato asociado al catión,
más agua, más ácido fosfórico. Y entonces, de aquí empieza la magia de los efectos del Diatomix en la nutrición vegetal. Vemos lo que pasa lo mismo con los fosfatos de aluminio, con los fosfatos de fierro. Y este mismo mecanismo de reaccionar con minerales para desbloquear el fósforo se aplica para los metales pesados, teniendo la ventaja de que los silicatos de cadmio, los silicatos de arsénico, algunos otros silicatos como el de fierro, no tienen rutas metabólicas para la planta y se quedan fijos en el medio de crecimiento. Y aun cuando yo pueda tener un suelo con alto contenido de metales pesados, no voy a tener el efecto en la parte aérea de la planta, ni siquiera en la raíz, porque la planta, al momento de ser un silicato no asimilable, silicato de cadmio por ejemplo, se queda fijado en el medio de crecimiento. Y esto es una ventaja competitiva para aquellos productores que tienen un medio ácido o suelos ácidos. Bien, aquí vemos los diferentes cationes, cómo actúan y cómo el ácido silícico tiene una gran capacidad de quelación de algunos cationes, los va fijando dentro de la planta, el zinc, el potasio, el magnesio, y si ya tenemos un exceso de sodio, lo trasloca a otras regiones de la planta más aéreas, donde hay menos concentración de sodio y por lo tanto nos alivia el estrés salino. Hoy en día, y esto es una especie de resumen para entrar al tema analítico de los resultados que tenemos, en la planta incrementa la resistencia contra patógenos insectos por los mecanismos antes mencionados, incrementa la resistencia a fuertes vientos y lluvia, y esto es porque una planta más fuerte, más turgente, resiste el efecto de los vientos de la CAME, y en el caso de la lluvia, o bien la anoxia radicular cuando se habla de lluvia. Tenemos el tema de que alivia la sequía, y esto es porque el ácido silícico, al momento de guardarse en las paredes celulares, contiene una gran cantidad de agua, y también alivia el tema de la transpiración. Alivia el estrés salino, por los mecanismos mencionados, alivia la deficiencia de fósforo, que en este caso actúa en el suelo y se ve beneficiada la planta, alivia la toxicidad de fierro, mejora el consumo de potasio, fósforo y calcio, reduce la absorción de nutrientes en exceso, que es la homeostasis de nutrimentos, alivia la toxicidad de manganeso, cadmio, arsénico y la mayoría de los metales pesados. Bien, bueno, esta es una foto de lo que es el producto Diatomix. Es una alga diatomea fosilizada y su estructura, al ser o venir de un origen biológico, el 90% realmente es el 100% de su estructura de dióxido de silicio amorfo, lo que la hace altamente asimilable. De lo que vamos a hablar ahorita un poco es la protección contra la sequía, puntualmente la protección contra la salinidad del suelo, protección contra la anoxia radicular, protección contra los rayos ultravioleta, y esto es, cuando se considera el efecto del Diatomix aplicado a foliar, porque el producto tiene esa versatilidad de que puede ser aplicado de manera foliar y que sirve también, aparte como nutrición vegetal, como un protector solar, y la protección contra metales pesados. Bien, vamos a hablar del estudio de puntual en aguacate. Este fue un estudio avalado por la Universidad de Chapingo, en el estado de Morelos, con aguacate Hass, a una densidad de 278 árboles por hectárea, en un 6x6 aproximadamente, y una edad de 8 años. Lo que se hizo fue utilizar diferentes dosis. Aquí tenemos en diferentes formas de aplicación: in-drench, vía foliar, foliar y foliar. Bien, una ventaja que tiene el ácido silícico es que recientemente se está evaluando su capacidad de ser asimilado a través de las paredes celulares de las hojas. Entonces, eso es lo que quisimos probar indirectamente con este estudio. Entonces, tenemos que nuestras primeras aplicaciones son 24, nuestros siguientes estudios con 33 y 42 kilogramos por hectárea, distribuido de esta forma. Es importante señalar que si quieren aplicarlo en algunos de sus cultivos, recurran a algunos de los técnicos especializados para poderles hacer una guía de aplicación para su tipo de cultivo, su edad de cultivo, su densidad, su tipo de suelo. Y con toda confianza se pueden acercar con los técnicos de Diatomix. Bien, y los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. Tuvimos que el rendimiento en kilogramos de fruto por árbol aumentó
a ver, aquí está, de 14 a 20 kilogramos de fruto por árbol. Bien, ¿por qué aumentó el peso del aguacate? Aumentó, que no necesariamente es el número, sino el peso, y es porque el silicio, al igual que el calcio, es un elemento que tiene peso, un peso molecular relativamente alto, y entonces al acumularse mayormente en las microfibrillas y en un proceso de fructificación, que lo que ocurre es una mitosis acelerada, vamos a tener una gran cantidad de silicio acumulado en la cáscara y también en la pulpa, y el silicio más calcio va a tener un mayor peso del fruto, a toda vez que la cáscara enriquecida o fortalecida con silicio nos mejora la vida del anaquel. El peso del fruto, aquí ya lo tenemos, aumentó cerca de 30 gramos promedio por fruto en nuestro mejor escenario, que eran los 42 kilogramos por hectárea. Por otro lado, también tenemos un estudio en calabacitas, y aquí es importante hablar de las calabacitas. No utilizamos una calabacita por un tema muy particular, sino porque es una cucurbitácea de un ciclo corto. Y entonces aquí lo que utilizamos fueron diferentes concentraciones, que son en diferentes modos de aplicación, que es in drench y vías foliares. Y la vía foliar lo utilizamos también como protección contra insectos, ya que la capa de silicio que se les forma física ataca al insecto. Y también tenemos ver el efecto fisiológico de la absorción de silicio por las paredes celulares de las hojas, o vía foliar. Aquí utilizamos 15, 21 y 27 kilogramos por hectárea y obtuvimos los siguientes resultados, donde vemos que el número de frutos por planta subió de 4.6 a 7.3, aproximadamente casi 4 frutos más o 3.5 frutos más por planta. Eso también se ve expresado tanto en el rendimiento, en el fruto, en el peso del fruto y en el rendimiento estimado. Estos estudios, obviamente estoy poniendo lo más significativo del estudio, aunque se evaluó cantidad de hojas, diámetro ecuatorial, también se evaluó el diámetro propio del área foliar. Y aquí más adelante vamos a tener las mismas gráficas un poquito más extendidas para permitirles a ustedes verlas. Tenemos el tema de, se evaluó el cultivo de maíz, una monocotiledonia con diferentes dosis. Es importante ver que aun cuando pudiéramos aplicar 42 kilogramos de diatomix en un cultivo de maíz, que va a tener un mayor efecto, tenemos que evaluar, y los técnicos de diatomix los van a apoyar, el tema de evaluar el punto de equilibrio, costo-beneficio en la aplicación de este producto en sus cultivos. Sabemos que el maíz, por lo menos en México, es un cultivo de un poco de bajo valor, bajo rendimiento, y utilizamos menos. Aquí utilizamos 6, 12 y 18 kilogramos por hectárea, teniendo expresado principalmente en la zona aérea, en la altura de la planta, que aumentó casi 30 centímetros más respecto a los testigos. Al final viene una imagen de una caña que ha sido tratada y vemos esa diferencia de 30, incluso más centímetros respecto a los testigos. La longitud de la raíz, como sabemos, raíces sanas, raíces profundas, o incluso una gran cantidad de raíces nos ayuda a la nutrición de la planta, al final son bocas para la planta. Peso fresco de la biomasa aérea, también tenemos el peso seco de los granos, el peso de los granos. La biomasa aérea es importante para cuando aquellos que siembran maíz de forraje, nos damos cuenta que también hay rendimiento en la biomasa aérea. Bien. Peso seco de la biomasa para los que preparan silo y rendimiento estimado de toneladas por hectárea. Tenemos que pasamos de 10 a 12.68. Eso es importante, que el estudio se cuidó estadísticamente muy bien y se hizo un análisis estadístico y tenemos que todos los resultados aquí estadísticamente son diferentes de acuerdo a Tukey. Bueno, aquí es las tablas que les comentaba, un poquito más extendidas para poder ver los números. Nos damos cuenta que a medida que se aumenta la dosis de diatomix, tenemos mayores rendimientos en nuestras huertas, en nuestras parcelas. No hemos encontrado hasta ahorita una dosis que pueda considerarse toxicidad para diatomix. Se han aplicado hasta 100 kilos por hectárea sin ningún problema. Peso de fruto aumenta 30 gramos en el caso de aguacate.
Tenemos lo que es el cultivo de calabacita. Aquí está, peso de fruto. El rendimiento estimado por tonelada, o sea, tener aproximadamente más de 2 toneladas por hectárea de rendimiento en la calabacita es importante para los productores, y nos damos cuenta que se logra solamente con 27 kilogramos de diatomix. Entonces, en estos puntos el costo-beneficio es significativamente bueno para los productores. Bien, en el caso de maíz, voy a hacer hincapié en el maíz porque es un cultivo altamente extendido, un cultivo extendido no solamente en México, sino en varias partes de Centroamérica y Sudamérica. Tenemos que la longitud de la raíz aumenta cerca de 12 centímetros. Esto al final se ve repercutido en que tiene más alimento la planta y por lo tanto va a crecer y se va a desarrollar correctamente. Algo que hemos visto es que se logran llenar todos los granos en la mazorca de maíz como un indicador de la calidad del producto. Peso fresco de la biomasa. Aquí está, eso se evalúa por planta. El rendimiento por hectárea del maíz nuevamente son más de 2 toneladas, que esto ya, si hacemos los cálculos, nos permite incorporar incluso un poquito mayor cantidad de diatomix y por lo tanto vamos a tener un poquito mejores resultados. Bien, lo que les comentaba de la imagen de la caña, esto va a ser un efecto típico en sus parcelas tratadas con diatomix. Veremos solamente en ciertos cultivos, principalmente las monocotiledóneas, que se va a ver un mayor desarrollo vegetativo, y esto es producto del desarrollo radicular y que las plantas fijan el silicio. En las hortalizas, lo que vamos a ver incluso en las cucurbitáceas, no necesariamente son plantas más grandes, sino mejor calidad de hoja, mejor turgencia de las hojas se van a mantener más tiempo tiernas y haciéndome fotosíntesis correctamente, pero las hortalizas tienden a acumular mayor cantidad de silicio en las raíces, y esto les permite uno incursionar y buscar mayor cantidad de nutrientes y resistir las enfermedades de las raíces. Bien, esta es una imagen que a un servidor le gusta mucho. Tenemos un suelo arenoso sin tratamiento, con tratamiento, y lo que vemos al final es una caña de azúcar. Es todos los beneficios de diatomix expresados en la mejora del suelo, en la nutrición vegetal y en una planta sana. Entonces, como podemos ver, algunas de estas plantas ya empiezan a presentar estrés hídrico, mientras que las que están tratadas con diatomix no presentan el estrés hídrico, y esto nos permite ver el efecto de diatomix en el manejo de la humedad del suelo. Bien, bueno, estos ya son resultados generales. Se mencionan algunos números de rendimiento, pero eso depende de cada parcela. Tenemos que en la caña, ya en cultivos correctamente tratados, se tienen hasta 40 toneladas. Maíz se han logrado tener hasta 3 toneladas. Eso también depende mucho del tema ambiental y climático de cada región y el manejo que se le haga a cada cultivo. En jitomate se logran hasta 6 toneladas de diferencia, aumenta el número de cortes, aumenta la vida de anaquel en tomate. Tomates tratados con hasta 90 kilogramos de diatomix, hemos logrado que la vida de anaquel llegue por encima del testigo 21 días. Un jitomate con una mayor vida de anaquel significa que nos va a permitir a nosotros manejar nuestro cultivo o cosechar en diferentes tiempos en función del mercado, o nos va a permitir mandar nuestro producto a ciertas regiones donde antes no podíamos por el tema de que teníamos mermas. En pepinos, al final cucurbitáceas, tenemos hasta 8 toneladas más. Se hacen estudios puntuales para evaluar ciertas enfermedades, ciertos patógenos, y cómo diatomix favorece o controla estas enfermedades y repercute siempre, y buscamos que repercuta siempre en la productividad de la gente que trabaja con nosotros. Cebada, frijol, maíz. Es importante señalarles que aquí está, en esta sala, también está parte del cuerpo técnico de diatomix para sus preguntas, entonces para que las vayan preparando correctamente. Tenemos que en arroz se aumentó hasta 1.3 toneladas más por ciclo, en cada caso de este cultivo. Tenemos que en aguacate, no solamente diatomix está ayudando al control, o a la producción, perdón, sino nos ayuda puntualmente contra la araña roja, como podemos ver aquí.
que fue el objetivo, y obtuvimos hasta el 95% de control de araña roja. Bueno, por mi parte es todo. Si quieren que me regrese a alguna parte en particular, espero las instrucciones de Diana, pero estoy abierto para las preguntas que me puedan hacer.